Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder reunirnos cada noche en estos últimos 2 años, 3 años ya. Y para nosotros significa mucho, es de mucha edificación porque evidentemente seguimos creciendo, seguimos madurando en la palabra. Para compartir tenemos que estudiar, tenemos que meditar en ella, ¿no? Y para poder compartirla. Y cuando tenemos los invitados que vienen y nos dan la palabra, nos edificamos también. Bienvenido, Juan. Muy buenas noches. Qué gusto de verte, hermano. Un abrazo enorme para ti también. Y bueno, vamos camino a la reunión número 1000 y no deja de ser algo que despierta un poco así una sensación de expectativa. O sea, nos ponemos expectantes, ¿no? O sea, hasta hace poco no pasaba eso conmigo, pero últimamente ya todas las personas con las que hablo me dicen, oye, van a llegar al 1000 y tal y tal. Entonces se va creando una expectativa. Entonces, pero una expectativa de bien, de gratitud a Dios por todo lo que Él está haciendo, ¿no? En nuestras vidas, en la vida de ustedes. Vamos a comenzar orando en tanto los hermanos se van conectando, orando por los hermanos que nos ven a través del YouTube, a través del Facebook Live, ¿no? Por diferido. Esperamos que el Señor siga cumpliendo su propósito en ellos, orando por la paz de Jerusalén, que es nuestro deber como creyentes, como cristianos, orar por la paz de Jerusalén. Nos conviene. Los que oramos por Jerusalén, los que bendecimos Israel, somos bendecidos. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, te damos a ti honor y gloria en esta noche. Gracias, papá, porque nos juntas de diferentes lugares, Señor, para poder escuchar tu palabra. Gracias por Fabiola Silvestre, que nos ve desde Ecuador. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hermanos acá en Perú. Gracias por los que nos ven en otras latitudes también a través de las otras plataformas. Señor, muchas gracias. Reconocemos que fuiste tú, Señor, el que durante todo este trayecto nos trajo tomado de la mano, Señor, desde la primera noche, desde la primera reunión, Señor, desde la primera edición hasta aquí, papá. Tu mano poderosa nos ha guardado. El enemigo quiso destruirnos, quiso desaparecernos. Aún cada día tenemos nuestras propias luchas aquí, pero tú eres fiel, Señor. Tú eres un Dios de pacto y nada ni nadie, Señor, podrá detener el crecimiento de tu obra. Esta es tu obra, Señor. Esta plataforma es tuya, papá. Glorifícate aquí. Somos barro, sigo siendo barro y tú sigues siendo Dios, Señor. Padre, perdona todos nuestros pecados, lávanos en tu preciosa sangre, libéranos de toda opresión, de toda carga, de toda cosa que nos aleja de tu presencia, que nos separa de ti, Señor. Quita de nosotros, porque tú estás buscando vida santa, Señor. Que podamos consagrarnos a una vida de santidad, Señor. No solamente ser hermanos nominales, sino quieres, Señor, nuestra santidad, Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios.
Padre, por eso te rogamos, Señor, que en este tiempo nos ayudes en nuestro crecimiento espiritual, que podamos crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, que es el estándar más alto, Señor, al cual debemos apuntar. Padre, una vez más, perdona todos nuestros pecados, Señor. Sánanos de toda dolencia, de toda enfermedad, de toda plaga, de toda peste. Libra nuestros cuerpos físicos, Señor, de toda opresión del maligno. Rompe toda atadura, toda hechicería, brujería, chamanería, maldiciones generacionales, familiares, ancestrales. Señor, argumentos que se levantaron en nuestra contra sean rotos, sean destruidos, que cese todo ataque del enemigo en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos, Señor, de este humilde programa, Señor, que las familias que se congregan sean bendecidas, Señor, donde quiera que estén, que en sus hogares la luz de tu presencia pueda iluminar sus vidas, Señor. Amoroso Dios, desde esta humilde tribuna oramos por la paz de Jerusalén. Bendecimos al pueblo judío. Bendecimos, Señor, la nación de Israel que tú creaste, Señor, por amor, por un designio divino, Señor. Antes de que existiera ninguna nación en la tierra, tú ya habías creado, fundado, establecido Israel, su territorio, sus linderos, sus fronteras y su existencia, Señor, eterna y para siempre. Gracias, Señor. Oramos por Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro israelí. Oramos por este hombre, por este varón que ha asumido la enorme responsabilidad, Señor, de llevar, Señor, a los ejércitos de Israel a defender su tierra, su pueblo, su nación, su cultura, de defender a sus hermanos. Señor, bendecimos a, a toda la nación de Israel en el nombre de Jesús. Hablamos bendiciones para ellos. Que poderosos ángeles tuyos cuiden sus linderos, sus fronteras en estos días tan difíciles, Señor, que ellos están en guerra, Señor, contra Hamas y contra Hezbollah y contra todo el pueblo palestino. Señor, oramos para que seas tú el que defiende, Señor, por pacto esa nación bendecida, esa nación santa. Los encomendamos en tus manos y estaremos orando cada día, haciendo memoria de ellos en nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, anoche comenzamos leyendo Zacarías 2:8 en la Nueva Versión Internacional y dice así la palabra del Señor: el Señor Todopoderoso me ha enviado a decirles a las naciones que oprimieron, el que hace daño a mi pueblo lo pagará muy caro. Quien daña a Israel es como si lastimara la niña de mis ojos. El remanente santo de Israel representaba a la niña de los ojos de Dios, preciada, valorada y muy importante para él. Dios ama al pueblo de Israel, al pueblo judío. Él los creó, Él los separó para su reino. Él lo hizo, Él es Dios, Él es soberano. Él lo quiso así, ¿no? Y nada ni nadie podrá impedir eso. Por más que todo el mundo se levante contra ellos, no van a poder. Ahora vamos a leer algunos pasajes de profecías que tienen que ver con el tema actual, lo que dice la Biblia, no lo que dice eh, el- los periódicos, no lo que dice las cadenas de televisión, sino lo que la palabra de Dios dice. Amén. El remanente santo de Israel representaba a la niña de los ojos de Dios. ¿Ok? Del mismo modo, mis hermanos, así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento eran los hijos de Dios, ahora nosotros, los gentiles, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, somos herederos de ese mismo pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Y te bendeciré, haré de ti una gran nación, ¿no? Engrandeceré tu nombre. Todos esos atributos del pacto nos pertenecen a nosotros también por la fe en Abraham, por la fe de Abraham. Porque dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor selló, cortó su pacto con Abraham y formó la nación de Israel. Haré de ti una gran nación. Anoche veíamos eso, vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no?
Entonces el salmista David, el rey David, en Salmo 17:8 dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Toda su existencia Israel ha tenido unos vecinos hostiles, tóxicos, malos, perversos. Israel en su momento más complicado de los últimos tiempos, antes de ayer, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, Damasco. Damasco es la capital de Siria, que son también vecinos tóxicos, enemigos de Israel, así como Irán, así como Irak, así como Turquía, que son enemigos acérrimos, recalcitrantes del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? En Damasco, que es la capital de la nación de Siria, Irán, que es la madre, la cabeza de la serpiente, la madre de todas estas víboras, ¿no? De alguna manera tiene su embajada ahí, en Damasco. Irán tiene su embajada en Damasco y tiene un edificio que es la residencia del embajador. Y ahí en esa residencia del embajador, el Servicio de Inteligencia israelí descubre que ahí están hospedados unos generales, era su cuartel general de ahí, de los generales de Hezbollah. Israel agarra y manda su bombita ahí, ¡pac! Y destruye pues esa residencia y mueren 7 generales ahí de alto rango del Hezbollah. Y esto ha generado el repudio de Irán, de Irak y de todas las naciones enemigas al punto que dicen que esto va a pagar muy caro Israel, ¿no? Entonces, bueno, la guerra ya está hecha, ya está declarada. Ustedes saben, son 5 meses para 6, ¿no? Desde el 7 de octubre, cuando un grupo de desadaptados terroristas de Hamas invaden Israel, ¿no? Y matan 1.400 personas, incendian, degollan niños, queman gente y se llevan algo de 160 rehenes, de los cuales 135 todavía están en poder de Hamas y que los usan para qué, para de alguna manera Israel no los pueda atacar directamente. O sea, ellos siempre han usado una estrategia así diabólica, como por ejemplo usar las escuelas, los colegios, los hospitales, ¿no? Los hospitales eran su centro de operaciones de ellos, de los terroristas, y debajo de los hospitales, ahí estaban todo el arsenal que ellos usaban para atacar a Israel. El día de antes de ayer ya finalmente terminaron con el hospital de Gaza, un hospital enorme, donde era el cuartel general de las fuerzas de Hamas, ¿no? Ahora, la Organización Mundial de la Salud de eso obviamente no dice nada, ¿no? Ahí han encontrado armas, inclusive millones de dólares han encontrado en, ¿no? Y han capturado a muchos terroristas. Y Israel siempre buscando qué hacer el menos daño posible a la comunidad civil, a la gente civil. Ellos están enfocados en los malos, en los perversos que atacaron, ¿no? Que fue uno de los ataques más sangrientos después de, digamos que después del holocausto nazi. Ellos vuelven a ser atacados de esa manera, ¿no? De esa manera brutal. Entonces, obviamente eso ha tenido una respuesta, ya son 5 meses de guerra, ¿no? Donde evidentemente Israel está ganando, pero para todo el mundo de afuera, todo el mundo de alrededor, obviamente están considerando a Israel como una nación genocida que está matando indiscriminadamente la gente civil. Y eso no es así, eso no es correcto, eso no es verdad, ¿no? Ellos están buscando puntos estratégicos donde están los enemigos y ahí preciso, con esos drones, ¿no? Con esos drones ubican dónde está el objetivo y ¡pum! Ahí disparan. No es que ellos bombardearon Gaza, no, y lo destruyeron así como está, no, no fue así. Pero bueno, seguimos avanzando. El Salmo 122:6, que es un salmo que nosotros debemos llevar el resto de nuestras vidas, guardar en nuestro corazón, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Es decir, es parte de nuestra oración, debería ser parte de la oración de todo creyente, ¿no? Fiel y verdadero, orar por la paz de Jerusalén, ¿no?
Dice, pedid, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Israel está en grave peligro en estas últimas horas. Las tensiones están en su punto más álgido, en su punto más alto, con la ONU obligando a Israel a parar el ataque, al cese del fuego, ¿no? O sea, lo obligan a Israel a no defenderse, a quedarse callado, pero no dicen nada de los rehenes que ellos todavía tienen ahí, los judíos que están como rehenes ahí y haciendo todo tipo de atrocidades contra los que están como rehenes, ¿no? Entonces, mis hermanos, la cabeza de la serpiente, decíamos ayer, es Irán. ¿Quién es el que subvenciona y patrocina los grupos terroristas más peligrosos de la tierra, llamados Hamas y Hezbollah? Aparte que hay otros grupos más pequeños, de terroristas también, que también reciben, ¿no?, su cuota de dinero y de armas para que ellos puedan existir y estén listos para atacar a Israel. Punto. Así se resuelve esto, ¿no? Ahora, Hamas hasta el 7 de octubre decíamos que tenía aproximadamente 30.000 terroristas, pero ahora después de estos 5 meses ya quedan muy pocos ya. ¿Por qué? Porque han ido siendo eliminados y algunos han sido apresados, otros que se han rendido, ¿no? Al verse perdidos, se han rendido y ahora están presos en cárceles de Israel, ¿no? Hezbollah es el otro grupo terrorista que está en Siria, donde ha sido el ataque hace 3 días a la residencia del embajador de Irán, donde han muerto unos generales de Hezbollah y la respuesta no se va a hacer esperar, así que es cuestión de horas que va a haber una sonada muy fuerte. Será esta noche, mañana, no lo sé, pero estemos orando por Israel. Los tiempos proféticos se vienen cumpliendo. Aquí, como leímos en el pasaje, ¿no?, que todos esos enemigos, que todos los vecinos hostiles iban a recibir su paga por haber atacado, por haber hecho la vida imposible a Israel. Entonces, mis hermanos, ellos, todos ellos dicen que no habrá paz en el Medio Oriente mientras exista Israel, que la aniquilación de Israel debería ser una meta mundial, no solamente de ellos, de los palestinos, no, sino que debería ser una meta mundial. Lo hemos dicho siempre, cuando Israel está en guerra, el mundo está en guerra, cuando Israel está en paz, el mundo está en paz, ¿no? Por eso cuando oramos por la paz de Jerusalén, estamos orando por la paz del planeta, por la paz de América, por la paz de nuestras propias naciones, ¿no? Porque esta guerra, por más que está dándose en Medio Oriente, muy lejos, miles de kilómetros de nosotros, pero hay gente que está en favor y gente que está en contra, ¿no? Por ejemplo, Colombia con su presidente, ya definitivamente, si estaría cerca, ya le estaría disparando también, ¿no? Petro, ¿no?, de frente sacó sus, sus diplomáticos de Israel y esas cosas que no hacen más que agravar el problema. Lo mismo que Bolivia, ¿no? Lo mismo que Brasil, obviamente ya ni qué decir de Venezuela, ¿no?, que tienen sus convenios con Irán, que son de alguna manera protegidos, son ahijados de esa serpiente venenosa llamada Irán, ¿no? Ahora, como decíamos también ayer, ¿no?, en Génesis 17, del 7 al 8, la palabra del Señor dice, estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amados hermanos, la nación de Israel no nació el 14 de mayo de 1948 como una respuesta emocional de las Naciones Unidas a causa del holocausto nazi, después del exterminio de más de 6 millones de judíos a manos de los nazis. No, 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 el pueblo de Israel no nació ahí. El 14 de mayo de 1948 fue reconocida como Estado, como nación, pero la nación fue fundada, fue creada por Dios mismo, por un acto soberano de Dios, ¿no? La nación de Israel nació hace 3.500 años atrás, cuando Dios estableció su pacto con Abraham en Génesis 12. Usted, y bueno, yo siempre lo repito, ¿no?, este pasaje de Génesis 12, ¿no?
Y el Señor le dijo a Abraham, abandona tu casa, tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar y te bendeciré. Serás de bendición, engrandeceré tu nombre. Haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estados Unidos bendijo a Israel, fue un aliado estratégico por muchos años de Israel. ¿Y qué hizo Dios con Estados Unidos? Lo bendijo, y a llevarlo a ser toda una potencia mundial. Claro, ahora no está gozando tanto de sus privilegios, pero no deja de ser una gran potencia. ¿Por qué? Porque bendijo al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Satanás, ¿no? Sabe, ¿no? ¿Por qué odia a Israel? Nosotros decíamos anoche que los profetas salieron de Israel. La palabra de Dios, la Biblia, salió de Israel. Nuestro Señor Jesucristo salió de Israel. La iglesia salió de Israel. El Pentecostés, 50 días después que nuestro Señor Jesús resucitó, hubo la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significaba eso? Que a los 50 días después de la Pascua judía, que en este caso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado, y nosotros hace la semana pasada nomás se celebraba en el mundo la Semana Santa, ¿no? Conmemorando el sacrificio de Jesucristo en una cruenta cruz para que nosotros, toda la humanidad, toda la raza humana pueda recibir redención de la maldición del pecado que venimos arrastrando desde Adán, desde el huerto del Edén. Explicábamos también que la maldición, el pecado y la maldad, ¿no? La muerte, ¿no? Y la enfermedad comienzan en el Edén después de la desobediencia de Adán y Eva, es decir, en el huerto del Edén, ¿no? Se consumó la maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia de Adán y de Eva. Pero en el huerto de Getsemaní viene la reivindicación. Vino a restaurar todo lo que el diablo había destruido. El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Allí se dio la victoria. Fue en el Getsemaní, mis hermanos, que se da la victoria de nuestro Señor Jesús contra el diablo. Le aplastó la cabeza a Satanás, ¿no? Y la Biblia dice, ¿no? Le dijo a la mujer, de tu simiente, ¿no? Nacerá alguien que aplastará la cabeza, ¿no? Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar, dijo el Señor, ¿no? Entonces fue en el huerto de Getsemaní que se selló la victoria. Ahora, al siguiente día fue la crucifixión. Eso ya fue, digamos, que la parte, digamos, que sellaba el telón, quedaba por consumado todo lo que en el Getsemaní ya se logró a través del sacrificio de la prensa. Getsemaní significa prensa de olivo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús fue prensado ahí por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras maldades. Él sudaba gruesas gotas de sudor mezcladas con sangre por tanta presión que estaba sobre él en ese momento. Y él pudo en algún momento decir, ¿no? Ofrecer la copa que él tenía en ese momento. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el huerto del Edén se hizo la voluntad de Adán y de Eva, y no la voluntad de Dios. Esta vez el Señor Jesús le decía, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como hombre, él iba a ser sacrificado, no como Dios, como hombre, sin pecado y sin mancha, iba a derramar su sangre preciosa para que nosotros podamos ser redimidos a través de ello. Eso es lo que la gente no entiende. El mundo ha sido enceguecido, el príncipe de este mundo ha enceguecido vuestros entendimientos para que viendo no veas y oyendo no entiendas lo que la palabra de Dios dice. Y creen que es un cuento, creen que es una fábula, ¿no? Creen que el cristianismo es, como decían los comunistas, es el opio del pueblo que te sumerge en, una, en un letargo, ¿no? Y no es así. Más por el contrario, ¿qué dice la palabra de Dios? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es que nos sujeta, no es que nos somete, nos hace libre, ¿no? La libertad es Jesucristo para nosotros.
somos libres del pecado, somos libres de la maldición del pecado, somos libres de la enfermedad, somos libres de la condenación y de la muerte. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento levantó el diablo a los hebeos, a los jebuseos, a los filisteos, a los moabitas, a los cananitas, ¿no? O a los cananeos, ¿no? Para destruir al pueblo de Israel. Tan pronto salieron, después de sumergir en el mar a todos los egipcios que los persiguieron, ellos terminan de cruzar el mar, mis hermanos, por seco, ¿no? Todos los egipcios que los persiguieron, ¿no? Con el faraón a la cabeza, fueron hundidos en el mar. El mar se cerró y ellos quedaron para siempre allí. Entonces, tan pronto ellos avanzaron un poco tiempo de ahí y salieron los amalequitas a hacerles la guerra. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, desde esos tiempos la persecución del pueblo de Israel, mis hermanos, hasta el día de hoy. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué ha hecho Satanás? Ha continuado esas mismas generaciones que antes odiaban al pueblo de Israel, ¿no? Y se ha levantado ahora, son naciones, pues. Están los iraníes, ¿no? Está Irak, está Siria, ¿no? Está Libia, ¿no? Asiria, los turcos, los árabes. ¿Para qué? Para borrar del mapa a Israel. Ese es su objetivo final. Pero déjeme decirle que no pudieron en el Antiguo Testamento y no podrán ahora, ahora menos que nunca. Esto es algo que los verdaderos creyentes damos por sentado, que la verdad nunca deja de ser verdad por el pasar del tiempo. Por el contrario, se hace más evidente con el pasar de los años. Yo voy a leer acá algunos pasajes de la profecía, ¿no? Que una está, por ejemplo, en Sofonías, el profeta Sofonías, capítulo 2, versos 4, dice, porque Gaza será desamparada, será destruida, ¿no? ¿No? Aquí habla de que Gaza será destruida. ¿Y cómo está Gaza ahorita? Gaza era una de las ciudades más antiguas que figuran en la Biblia. Era, digamos que toda la franja de Gaza, ¿no? Toda la ciudad de los gazatíes, era la ciudad de Filistea. Explicábamos bueno, tiempo atrás, Dalila, la que engaña a Sansón, era una gazatí, una filistea. La Biblia habla, ¿no? De una filistea llamada Dalila que engaña a Sansón, ¿verdad? Ustedes también conocen esa parte de la historia. Entonces, fíjense que son vecinos, están ahí, y hasta ahora pues son vecinos, porque esa es la realidad geográfica, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí Sofonías? Porque Gaza será desamparada y será destruida y será, ¿no? Será la costa del mar, porque ellos están pegados a la costa, praderas para pastores y corrales de ovejas. Será un lugar para el remanente de la casa de Judá, o sea, de los israelitas. El verso 10 dice, esto les vendrá por su soberbia. En el verso 10 del capítulo 2 de Sofonías, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Ahora, mis hermanos, aquí habla que Gaza será destruida y ahorita Gaza está completamente destruida. Es una ciudad bombardeada, es una catástrofe. Ustedes pueden verlo en el YouTube, pueden ver en los noticieros cómo está en este momento, ¿no? El mundo incrédulo insulta y ridiculiza al pueblo de Dios, los que están consagrados a las normas justas y santas de su palabra. Esa clase de tratamiento es inevitable en un mundo bajo el control de Satanás y dominado por personas cuyo entendimiento está cegado. Es lo que sucede, ¿no? Los palestinos están enceguecidos por su odio visceral contra el pueblo de Israel. La salvación es para todos, pero ellos lo despreciaron. Y ellos siempre están atacando, son vecinos hostiles, perversos y malos contra el pueblo de Israel. ¿Y qué dice acá? Que el juicio de Dios vendrá sobre ellos, ¿no? Jesucristo mismo sufrió el escarnio, la afrenta, mientras estuvo acá en la tierra, ¿no? La persecución de los justos no durará para siempre. Dios ha designado un día en que
vindicará a quienes han permanecido fieles a sus caminos y hará venir el justo castigo sobre los que se han burlado de los fieles hijos de Dios. Ellos, ¿qué dice en el verso 10? Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque lo destruirá. Ahora quiero leer, bueno, esta es una profecía sobre Gaza y ya saben lo que ha sucedido con Gaza. Desde el 7 de octubre del año pasado para acá, estos 5 meses, Gaza se ha convertido realmente en un muladar. No queda nada de lo que era, ni los mismos gazatíes pueden reconocer su propia ciudad porque está completamente destruida. Y miren lo que dice sobre Damasco. Damasco es la capital de Siria. Otros vecinos hostiles, perversos, malos, tóxicos también que tiene Israel, ¿no? En Isaías capítulo 17, el verso 1 hasta el 3 dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruina. ¿Ah? Estoy leyendo el libro de Isaías, que fue escrito 780 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Él dice en el capítulo 17 del profeta Isaías, ¿no? Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruina. Las ciudades de Aroer. Aroer eran unas ciudades que estaban cerca al mar, ¿no? Están desamparadas en majadas, es decir, se convertirán, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante, es decir, van a pastar ovejas ahí, va a ser como campo, ¿no? De pastoreo, ¿no? ¿No? Y cesará el socorro de Efraín. Efraín se refiere a Israel y el reino al reino de Damasco, ¿no? Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Siria, la nación de Siria, ellos no quieren ver esta palabra, no quieren escuchar esta profecía. Está escrito, pero ellos no lo leen, no lo ven. Ellos están enfocados en el Corán, no en la Biblia. Y en el Corán no aparece eso, ¿no? Y la Biblia lo dice bien claro. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad. Entonces, hace unas semanas, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, hizo unas declaraciones, porque de Siria han comenzado a disparar contra Israel, cohetes, ¿no? Contra Israel. Entonces, Benjamín Netanyahu ya le dijo que no se meta a Siria porque lo va a volver a la edad de piedra. Es decir, lo van a bombardear a Damasco, a Siria, y lo van a desaparecer del mapa por su maldad, por su perversidad, ¿no? Israel no le hace ningún daño a Siria, pero es su encono, su bronca, su odio visceral, ¿no? Su, su deseo, juntamente con los otros vecinos hostiles, tóxicos, de desaparecer a Israel. Ellos están empeñados en eso, viven para eso, sueñan, trabajan, invierten, se arman, se equipan. ¿Para qué? Para desaparecer a Israel del mapa. He leído 2 profecías que se están cumpliendo y algunas que se van a cumplir. Ninguna de la palabra que está escrito acá dejará, no pasará ni una tilde, ni una coma. Todo se va a cumplir porque es la palabra de Dios. Entonces, Israel no es un estado sujeto a Estados Unidos o a la ONU. Claro, pertenece a la ONU, obviamente que sí. Sin embargo, no va a ser el capricho que ellos dicen, ¿no? Alto al fuego, paren, ¿no? No invadan, no se defiendan. Eso no lo van a hacer. Benjamín Netanyahu dijo, lo siento mucho, con Estados Unidos o sin Estados Unidos, igual nosotros vamos a terminar con los terroristas de Hamas, porque ellos se metieron en nuestra casa, mataron a nuestros hijos, a nuestras hijas, violaron a nuestros hijos, degollaron a nuestros bebés y tienen rehenes todavía 130 y tantos, que esperamos que estén vivos, ¿no? Que no los devuelven porque los usan como escudos humanos para que Israel no los ataque.
Así está la cosa en Israel en este mismo instante, ¿no? Entonces, mis hermanos, quiero recordarles también que Israel no es un estado que está sujeto a otra nación, es un estado libre, es la única nación en Medio Oriente que es una democracia. Repito, Israel es el único país, el único estado democrático en todo el Medio Oriente. El único. Interesante, ¿verdad? Interesante. Entonces, antes de que existiera cualquier otro país de la tierra, ya Israel ya existía por un designio divino, por una voluntad soberana de nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra, pese a quien le pese. Es una tierra santa, es una nación creada por Dios y fue Él que estableció su territorio y sus fronteras y luego lo escribió en la Biblia para que el pueblo judío, su pueblo escogido, viva ahí. Más por la desobediencia y por la idolatría en que cayó el pueblo de Israel, Dios los entregó en manos de sus enemigos, los invadieron los babilonios, los asirios, los invadieron los romanos, y de ahí viene la dispersión, fueron dispersados por el mundo, pero ahora viene este segundo éxodo, cuando ellos están volviendo a su tierra, están comprando propiedades allí, están estableciendo sus negocios en Israel, todos los judíos que estaban dispersos en el mundo, ¿no? Entonces, mis hermanos, Luego de 2000 años, luego de 2000 años, los judíos vuelven a su tierra conforme a las profecías bíblicas. Esto es parte de las profecías, digamos, que van marcando el fin de los tiempos. La profecía bíblica dice que todos los judíos dispersos por el mundo volverán a Israel. Entonces, como parte, digamos, de las profecías de del fin del mundo, es lo que está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Ahora, el propósito evidente de este pueblo malo, estos pueblos, estas naciones malas, como Siria, Turquía, Irán, Irak, ¿no? Yemen, que quieren borrar del mapa a Israel, ¿no? Y si no pueden conseguirlo porque Israel está muy armado, es una gran nación, es poderosa en ejército, ¿no? Entonces ellos quieren dividirlo, ¿no? Para que ellos sean parte, digamos, Jerusalén sea parte, digamos, de un Estado palestino, y eso no va a suceder jamás, aún cuando en Israel viven muchos palestinos y está dividido de alguna manera Jerusalén. Hay una ciudad nueva, la ciudad moderna, y la ciudad antigua, donde radican palestinos ahí. O sea, eh, Jerusalén es una ciudad especial, en particular, y es la ciudad que Dios ha escogido para establecer su reino ahí. Y eso tampoco nada va a cambiar, mis hermanos. Joel describe muy claramente, voy a leer parte del libro de Joel, de la profecía de Joel. Joel lo describe muy claramente, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Joel, el capítulo 3, voy a leer brevemente, porque he aquí que en aquellos días, dice Joel, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá, o sea, del pueblo de Israel y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, es el valle de las decisiones, ¿no? Y allí entraré en juicio con aquellas, ¿no? Por causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Estoy leyendo literalmente lo que dice Joel 3. Y también, estoy en verso 4, y también que tengo yo con vosotros Tiro y Sidón, todo el territorio de Filistea, o sea, todo lo que es Gaza ahora, bueno, lo que era Gaza. ¿Querías vengaros de mí? Si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos. ¿Los sabeos quiénes son?
los que pertenecían a la nación de Saba. Ustedes saben que la reina de Saba, una de las reinas más famosas que se enamoró del rey Salomón, que colaboró con miles de piezas de oro para la construcción del templo de Jerusalén, la reina de Saba. Aquí se refiere a ellos, ¿no? Y vendrán los sabeos, dice, los de Saba, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquese, vénganse todos los hombres de guerra, forjad espadas y vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones de todos los alrededores y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Dijimos al comienzo que Israel está rodeada de muchas naciones, ¿no? Que son hostiles, son tóxicas. ¿Y qué dice aquí Joel? El profeta Joel dice, ¿no? Que dice que juntaos y venid naciones, todas de alrededor y congregados, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense naciones y suban al valle de Josafat, que también es considerado como el valle de Megido o el valle de las decisiones, porque allí me sentaré, dice el Señor, para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, ¿no? Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, o sea, el valle de Josafat o el valle de Megido. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En el verso 16 dice el profeta Joel, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, o sea, en Israel, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. El verso 18 dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto, dice el verso 19, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, o sea, Israel será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Es lo que dice el profeta Joel. ¿Ven? Hablando de los últimos tiempos, es decir, de esta última generación al cual pertenecemos. Al menos yo, no es una doctrina, no es un dogma por si acaso, pero yo pienso, yo considero, probablemente esto no tenga importancia en lo que yo pienso, pero tengo la sensación de que nosotros somos la generación que va a ver el fin del mundo, el fin de los tiempos. Todo indica rumores de guerra, guerras y rumores de guerra. Ahí está Rusia con Ucrania, una pelea entre vecinos, entre hermanos, porque todos ellos eran la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, es decir, una sola nación, pero en la perestroika se dividieron, ¿no es cierto? Y ahora Putin dice, bueno, no quiero que esa división, pues quiero que ellos pertenezcan a nosotros y los invadió y todo eso. Guerras. Ahora la guerra de Israel contra Hamas, contra Hezbollah, y esto se está extendiendo por si acaso. Esto está tomando dimensiones, digamos, apocalípticas. Esa es la palabra correcta, dimensiones apocalípticas. Puede suceder un gran desenlace en lo que va de estas horas, tal vez mañana, tal vez en esta semana,
pero la cosa está muy difícil, así que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, como, como cristianos, tenemos que orar por la paz de Jerusalén, para que Dios se glorifique en la nación santa que Él ha escogido. Aquí la palabra de Dios a través de Joel dice, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que yo les comparto en esta noche. La profecía sobre que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Estoy leyendo literal lo que dice Isaías 17. Esto no es una apreciación de un analista político o de algún iluminado sobre las guerras. No, estoy leyendo la palabra del Señor, la profecía bíblica. Hemos leído Zacarías, hemos leído Isaías, hemos leído Joel y Sofonías también. Y todo está muy claro. La guerra es eminente y la victoria también es eminente. Israel vencerá, mis hermanos. Van a pasar muchas cosas seguro, no lo dudo, pero será nuestra perseverancia, nuestra oración la que fortalecerá a esos bravos guerreros y guerreras de Israel que están defendiendo su tierra santa, una tierra que les dio Dios mismo por pacto perpetuo. Amados hermanos, muchas gracias por su compañía, gracias porque alientan nuestra, nuestro deseo de seguir sirviendo al Señor, de seguir aprendiendo más de Él y de poder seguir compartiendo con ustedes. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos de YouTube, a nuestros hermanos del Facebook Live. Realmente que Dios los bendiga grandemente. Por favor, si hay un día para orar por Israel, ese día es hoy. Oremos por la paz de Jerusalén, oremos por Israel, oremos por Benjamín Netanyahu, por su comando conjunto, ¿no? No puedo decir de sus fuerzas armadas, ¿no? Porque ellos lo llaman FDI, Fuerza de Defensa Israelí. Mira, hasta en eso marcan la diferencia con las otras naciones. Para todo el mundo son nuestras fuerzas armadas, la fuerza aérea, ¿no? La artillería, la marina de guerra y bla, bla, bla. Para ellos solamente son la FDI. Aparece como la FDI, Fuerza de Defensa Israelí. O sea, ellos se defienden. Amén. Y el Dios Todopoderoso es el que les da la victoria. Un abrazo para todos, que Dios lo bendiga. Muy buena noche, familia. Gracias por su compañía. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Bendiciones.